Meeting is being recorded. Bien, entonces continuamos con nuestra clase del juego del ultimátum. Y habíamos quedado en esta parte donde íbamos a estudiar cómo representar este juego, este modelo. Bueno, esta forma extensiva, como les comentaba, es una de las formas, porque también se puede usar la forma normal, que es aquel gráfico donde se usan cajitas, que básicamente en este curso nosotros no lo vamos a usar porque vamos a trabajar con juegos secuenciales y por lo tanto en general vamos a usar árboles de decisión. Bien, entonces, ¿cómo representamos este juego? Bueno, ustedes se dan cuenta que aquí hay dos partes, dos jugadores, el jugador A y el jugador B, y de acuerdo al timing del juego, entonces el jugador A, ¿no es cierto? El jugador A aquí, en este punto, el que, el que tiene que tomar una decisión y ofrecer un X, ¿ya? Que es, recuerden, la parte con que él se quedaría en caso de acuerdo, y pi menos X sería la parte con la cual se quedaría el jugador B. Ahora, como es un juego de suma cero, la verdad es que si yo conozco X y pi está dado, ¿no es cierto? Y inmediatamente yo sé cuánto es pi menos X. Por lo tanto, sabiendo X, yo finalmente sé cómo se va a repartir la torta en este juego. Fíjense que las posibilidades que tiene A de escoger X son infinitas. Es cualquier valor que en primer lugar tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, por una cuestión de factibilidad también, no puede ser superior al tamaño de la torta a repartir. Por lo tanto, X vive en este intervalo entre 0 y pi. Hay un continuo de posibilidades, hay infinitas posibilidades, pero para no graficarlas todas, nosotros solamente hemos representado una de las infinitas posibilidades, ¿no es cierto? Que es esta línea punteada, a la que hemos denominado X genérico. Bien, pero hay que tener claro que aquí hay infinitas de estas líneas, ¿no? Y todas esas infinitas líneas están representadas por este cono. Bueno, si tomamos una sola de estas posibilidades, X, ahora le corresponde al jugador B tomar una decisión. ¿Ya? Como es una oferta de tómalo o déjalo, es un ultimátum, B tiene solo dos alternativas, ¿no es cierto? Puede aceptar o puede rechazar. De acuerdo a las reglas del juego, si B acepta, nosotros sabemos que llegan a un acuerdo, ¿ya? Y ese acuerdo genera una distribución de la torta. ¿Qué tenemos acá al final? Es un vector de beneficios, ¿ya? El vector de beneficios o payoff de los jugadores. La convención va a ser la siguiente. El primer elemento de este par ordenado siempre va a ser el beneficio para el jugador que juega primero, es decir, para A. Y el segundo elemento de este par ordenado, o sea, pi menos X, es el beneficio del jugador que juega en segundo lugar, que sería el jugador B, ¿no? Entonces siempre leemos esto de este modo. Si A hace una oferta de X, B decide aceptar, bien, los pagos va a ser lo siguiente, ¿no? A recibe X, bien, A recibe X, y B recibe entonces pi menos X. Ahora, la otra alternativa es que la oferta que A hace, el jugador B no le guste y rechace, ¿ya? Si rechaza la oferta, recuerden, la torta queda sin repartir, pero cada jugador recibe su utilidad de reserva. Recuerden, el primer elemento del par ordenado es lo que recibiría el jugador A, el jugador que mueve primero. Por lo tanto, U barra aquí, ¿no es cierto? U a barra sería la utilidad de reserva del jugador A en caso de desacuerdo. Y V barra sería la outside option o utilidad de reserva para jugador B en caso de desacuerdo. Bien. Entonces, esta es la representación del juego del ultimátum. Bien. Ahora, una cosa importante y es que para resolver un modelo o un juego, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener una buena representación. La representación es una especie de mapa que nos va a decir todas las alternativas que existen. En ese momento nosotros no tenemos que cuestionarnos acerca de si hay alguna alternativa que es más o menos admisible, más probable o más plausible, ¿ya? Incluso puede resultar incluso absurda, ¿no? Pero tenemos que considerar todas las alternativas. Y eso fue lo que hicimos aquí, ¿no es cierto? El jugador A tenía infinitas posibilidades de 0 a pi, ¿ya?
Aunque a ustedes a lo mejor les podría parecer absurdo de que A escogiera un X igual a cero, ¿ya? Pero bueno, había que representar todas las alternativas. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros una representación completa de todas las alternativas, luego lo vamos a poder resolver. Si nosotros hacemos una representación incompleta, después no va a ser posible resolver el juego. ¿Okay? Entonces es muy importante separar esto en dos etapas. Primero representamos el juego y después lo resolvemos. Hasta ahora solo hemos representado el juego. ¿Bien? Ok, ustedes se dan cuenta entonces que este es un juego secuencial porque hay nueva información que va surgiendo durante el transcurso del juego, durante el modelo, ¿no es cierto? Básicamente la información que acá surge es la oferta que le hace A B. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer entonces es resolver este modelo. ¿Qué significa resolver? Significa encontrar cuál sería el desenlace más admisible, más probable que nosotros esperaríamos de este juego. ¿Dónde el juego va a terminar? ¿Ya? ¿Va a terminar en un acuerdo o va a terminar en un desacuerdo? ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que aplicar algún concepto de solución, algún concepto de solución. El concepto de solución que se aplica en general en teoría de juego, está basado en un concepto de equilibrio. ¿Ya? Y ese concepto de equilibrio se llama equilibrio de Nash. ¿Bien? En honor al matemático John Nash, que fue el primero que propuso este concepto de solución. Paréntesis, hay una película, ¿no es cierto?, que es A Beautiful Mind, que está traducida como Una mente brillante, se las recomiendo, ¿no? Estos días de cuarentena pueden ver la película, y ahí cuenta la historia de este matemático y cómo desarrolló este concepto de equilibrio. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la idea del equilibrio de Nash? Bueno, el equilibrio de Nash, paréntesis, ¿no es cierto?, es que el equilibrio de Nash va a ser un conjunto de estrategias, es decir, una estrategia para cada jugador. En este caso, como tenemos dos jugadores, va a ser un par de estrategias, donde cada una de esas estrategias representa la mejor respuesta de cada jugador. ¿Ya? Es decir, cada una de esas estrategias representa una optimización para cada jugador, asumiendo que cada jugador sabe que no está solo, ¿ya? Que las decisiones que él tome afectan los beneficios del otro jugador y a su vez las decisiones que su contrincante tome afectan su propio bienestar. Es decir, hay una relación de interdependencia estratégica. Entonces, en ese contexto de interdependencia estratégica, un equilibrio va a ser un par de estrategias donde ningún jugador tiene incentivos para desviarse de esa estrategia. ¿Ya? ¿Por qué no tiene incentivo a desviarse? Bueno, porque representa la mejor de las decisiones que podría tomar como respuesta si supiese cuál es la decisión que va a tomar su contrincante. ¿Ya? Por eso que también un equilibrio de Nash se define como una especie de acuerdo tácito, un acuerdo tácito de las partes, un acuerdo tácito de los jugadores, en donde cada jugador no tiene, ¿no es cierto?, incentivos a moverse de esa estrategia. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que es un acuerdo tácito que se autosustenta, se autosostiene, no porque haya un tercero, una autoridad que está obligando a los dos jugadores a respetar ese acuerdo, sino que los incentivos, en este caso monetarios, que están involucrados en el juego, por sí mismos hacen que los jugadores no quieran desviarse de esa estrategia de equilibrio. Bien, entonces es un equilibrio autosostenible. Bien, dicho así, yo sé que es un poco abstracto, pero por eso mismo lo estudiamos en el concepto de negociación, porque a la medida que vamos nosotros encontrando equilibrios en un contexto de negociación, nos va a quedar un poco más claro, más concreto, qué significa un equilibrio de Nash. ¿Ya? Pero si ustedes me piden una explicación, una definición más general, sería esa. Ahora, ese concepto de equilibrio eh, se va a ver modificado si es que nosotros estamos estudiando un juego simultáneo o un juego secuencial. El que estamos estudiando aquí nosotros es un juego secuencial, porque hay nueva información, ¿no es cierto?, que va surgiendo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros acá en este curso. Básicamente, la aplicación del equilibrio de Nash a un contexto secuencial. Eh, Otro paréntesis, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos aplicarlo a un concepto, a un juego simultáneo,
probablemente ustedes han estudiado en algún curso, aunque sea vagamente, la idea de el modelo del dilema del prisionero, ¿no es cierto? Bueno, el dilema del prisionero es un juego simultáneo, ¿ya? Y por lo tanto ahí se aplica el concepto de equilibrio de Nash simultáneo, o digámoslo así, puro, original, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a estudiar en negociación más bien juegos secuenciales, porque en general las negociaciones son secuenciales, tienen distintas etapas, donde un jugador hace una oferta, el otro responde. Entonces es mejor aterrizar el concepto de equilibrio de Nash y aplicarlo a un juego secuencial. Bien, entonces en un contexto secuencial nosotros tomamos el equilibrio de Nash y lo refinamos. ¿Ya? Eso se llama un refinamiento del equilibrio de Nash. Bueno, y ese refinamiento es un concepto de solución que se llama así, ¿ya? Subgame Perfect Equilibrium, que lo podríamos traducir como un equilibrio perfecto en sus juegos, ¿ya? El equilibrio perfecto en sus juegos no es más que el refinamiento del equilibrio de Nash aplicado a un contexto de juego secuencial. ¿Pero qué significa esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, equilibrio ya definimos lo que era, ¿no? Era básicamente esta idea de que tenemos un par de estrategias que se autosostienen, ¿no es cierto?, con los incentivos que están en el juego. Pero tenemos acá un apellido que es perfecto y además en sus juegos. Bueno, partamos por lo de subjuegos. Como el nombre lo sugiere, subjuego es una parte del juego, ¿ya? Y para eso tenemos que volver aquí al juego original. Este es el juego original, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se define un subjuego? Un subjuego se define como una parte del juego que comienza en un nodo y considera todo lo que falta por jugar. ¿Ya? Si yo me paro en un nodo y considero todo lo que falta por jugar, eso constituye un subjuego. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en este nodo, en el nodo B, que parte aquí, ¿cierto? Donde el jugador B tiene que tomar una decisión, y considero todo lo que no se ha jugado, lo que estoy encerrando en este círculo, eso constituye un subjuego. Bien. Un primer subjuego. Es una parte del juego partiendo del nodo hasta el final, ¿ya? De un nodo. Pero fíjense que en el juego hay otro nodo, que es este nodo de aquí, donde el jugador A toma una decisión. Por lo tanto, si yo me paro en ese nodo y considero todo lo que falta por jugar del juego, que en realidad es todo el juego, ¿no es cierto? Tengo un segundo subjuego. Es decir, el segundo subjuego es el juego completo. ¿Ya? Eso quiere decir que este juego, tan sencillito, ¿ya? Tiene dos familias de subjuegos, ¿no es cierto? Tiene este subjuego que comienza donde el jugador B tiene que aceptar o rechazar, y tiene otro subjuego que es el juego completo, que es cuando A tiene que decidir qué oferta hacerle a su contrincante, ¿ya? Por lo tanto, aprendemos aquí que este juego del Ultimátum tiene dos familias de subjuegos, ¿bien? Entonces de ahí viene este apellido de subjuego, ¿ya? Es un equilibrio de Nash entonces que se va a aplicar a cada subjuego, digámoslo así. Ahora, ¿por qué tiene el apellido de perfecto, ¿no? Equilibrio perfecto en su juego? Bueno, la perfección se refiere a que nosotros vamos a exigir que los jugadores sean racionales, ¿ya? Nuestro concepto de solución está basado en la idea de racionalidad, que en economía significa básicamente que yo siempre busco maximizar mi bienestar y por lo tanto siempre prefiero más a menos, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a exigir a los jugadores es que siempre se rijan por esa premisa, siempre prefieran más a menos en cada momento del juego, en particular en cada subjuego, ¿ya? Entonces de ahí viene el concepto de equilibrio perfecto en su juego, es decir, un equilibrio de Nash basado en que los jugadores se comportan racionalmente a lo largo de todo el juego, es decir, en cada subjuego. ¿Bien? Ok, si nosotros queremos aplicar este concepto, ¿ya?, de equilibrio de perfección en sus juegos, entonces nosotros tenemos que echar mano a un concepto, ¿ya?, que viene de la programación dinámica, que se llama backward induction, este principio que está aquí, ¿no? Que lo podríamos traducir como un principio de inducción hacia atrás, ¿ya? Si alguno ha llevado un curso de investigación de operaciones, ha llevado programación dinámica, probablemente está un poquito más familiarizado con este tema, ¿ya? Pero si no, igual se puede entender, ¿no? Entonces, la idea es que se llama inducción hacia atrás o backward induction porque nosotros vamos a partir desde el último subjuego y vamos a ir de alguna forma retrocediendo hasta llegar al primer subjuego, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos acá es
pararnos, en este caso, en el último subjuego, es decir, donde el jugador B tiene que tomar una decisión, y le exigimos a B que sea racional, es decir, que escoja su mejor decisión. ¿Ya? Después que hacemos eso, nosotros vamos a contar con una regla de decisión óptima para el jugador B. Bueno, y como aplicamos inducciones atrás, quiere decir que ahora nos paramos donde A tiene que tomar una decisión, es decir, en todo el juego, y ahora a A le exigimos que tome la mejor decisión, es decir, el X que maximiza su utilidad, pero la gracia es que A también aplicó esa inducción hacia atrás, y por lo tanto fue capaz de ponerse los zapatos de B, y puede anticipar cuál es la decisión que B va a tomar en el siguiente subjuego. ¿Ya? Por lo tanto, A acaba de tener la capacidad de anticipar, ¿no? Anticipar cuál sería la mejor respuesta de su contrincante. ¿Ya? Esa es la lógica de esta inducción hacia atrás. ¿Ok? Entonces, si somos consistentes y aplicamos inducción hacia atrás, nosotros tenemos que partir por el último subjuego, como dice aquí. ¿Ya? Tenemos que partir del último subjuego, donde es el jugador B el que toma una decisión. Y entonces tenemos que preguntarnos bajo qué condiciones B acepta o B rechaza. ¿Ya? Bueno, si B es racional y volvemos acá al arbolito, ¿no es cierto? B, ¿qué es lo que va a hacer? Si es racional, va a decir, bueno, si yo acepto el pago que voy a recibir, ¿no? El pago que voy a recibir es pi menos x. Ese es mi pago. Pi menos x. Pero si yo rechazo, el pago para B va a ser su utilidad de reserva, es decir, V barra. Por lo tanto, si él es racional, va a aceptar en la medida que pi menos x sea mayor que V barra. Y al contrario, va a rechazar esa oferta si V barra, es decir, su outside option, es mayor que pi menos x. Eso es todo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si estos dos beneficios son iguales? Si pi menos x es exactamente igual a V barra, en estricto rigor, B está indiferente entre las dos alternativas. Bien, entonces le debería dar lo mismo si aceptar o rechazar. Pero para efectos de simplificar nuestro análisis, en general en teoría de juego, se asume que en caso de indiferencia, en caso de igualdad, A va a preferir aceptar más que rechazar, porque si no tendríamos que introducir una regla aleatoria, ya como tirar un dado o cualquier cosa, y eso solamente va a complicar la matemática y en términos económicos no vamos a aprender nada nuevo, ¿ya? Entonces esa idea está recogida acá, ¿no? Dice en el último subjuego el jugador B va a aceptar la propuesta, ¿no? Del oferente si es que el beneficio de aceptar, es decir, pi menos x, ¿no es cierto? Si pi menos x es mayor o igual que el beneficio de rechazar, que era v barra, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Despejamos x y nos quedamos con esta inecuación, ¿ya? En el fondo B va a aceptar si es que esta condición se cumple, es decir, si x es menor o igual que esta cota, que pi menos v barra. Y va a rechazar en caso contrario, o sea, va a rechazar si es que x es mayor que pi menos v barra. Eso lo podemos resumir, ¿no es cierto?, con esta ecuación que está aquí, con esta expresión que está aquí, donde dice que la regla óptima en este subjuego para B es aceptar cierta condición, es decir, si x es suficientemente pequeño, si es menor que pi menos v barra, y va a rechazar de otro modo, si es que x supera ese umbral. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Resolver el equilibrio de Nash, pero solamente del último subjuego, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver el equilibrio de Nash de todo el juego, que es el segundo subjuego, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En el primer juego, entonces, es el jugador A ahora el que tiene que tomar una decisión y en particular tiene que escoger un X, ¿sí? Volvamos acá al árbol, ¿no es cierto? Es A en este punto el que tiene que tomar una decisión acerca de qué X quiere decidir, ¿ya? Pero esa decisión, ¿no es cierto? Si él es racional, entonces él va a maximizar, va a escoger un X que maximiza su utilidad. Recuerden que en el audio anterior, en el video anterior, yo decía que asumimos neutralidad al riesgo, es decir, los jugadores transforman riqueza en utilidad uno a uno, por lo tanto la utilidad del jugador A es igual a la riqueza que él obtendría en caso de acuerdo. Es decir, UA es igual a X, ¿ya? Por eso es que acá fíjense que la función objetivo, ¿no es cierto?
En este primer subjuego, la función objetivo de A es precisamente X. ¿Ya? Él quiere maximizar X porque esa es su utilidad. Su variable de decisión es X, pero esta maximización está sujeta a tres restricciones. ¿Ya? Ahí están las tres restricciones. Primero, hay una restricción de factibilidad, ¿no es cierto? Que está también graficada acá en el cono. ¿Ya? En el cono decíamos, X vive entre 0 y pi, ¿ya? Lo que es razonable. ¿Ya? Es razonable, o sea, yo no puedo pedir una fracción negativa de torta, tiene que ser mayor o igual a 0, ni tampoco puedo querer quedarme con pretender quedarme con una proporción de la torta mayor que la torta, si tiene que ser menor o igual a pi. Por eso la primera condición, la primera restricción se llama restricción de factibilidad. ¿Ya? Pero además hay que satisfacer una segunda restricción, ¿ya? Y es que si el jugador A quiere llegar a un acuerdo, la utilidad que él obtendría por ese acuerdo, que es X, ¿cierto? Tiene que superar o al menos ser igual a lo que él obtendría en caso de desacuerdo, que es su outside option. ¿Bien? Si él es racional y quiere un acuerdo, bueno, ese acuerdo tiene que ser tan o igual bueno que un desacuerdo, que él obtendría la utilidad de reserva. Por eso esta restricción, la restricción 2, se le llama restricción de participación, es decir, porque la restricción que garantiza que el jugador A va a participar. También incluso se denomina en alguna literatura restricción de racionalidad individual, ¿ya? Porque garantiza que los jugadores son racionales, es decir, solo aceptan si en la medida que yo obtengo una utilidad mayor que la que obtendría en caso de rechazo, ¿ya? En caso de que haya un desacuerdo. Entonces, esta es la restricción de participación del proponente, del jugador A. Y hay una tercera restricción, ¿ya? Y esta es clave, esta restricción, porque ilustra la idea del juego dinámico. Y es que recuerden que acá nosotros, cuando resolvimos el último subjuego, nosotros derivamos una regla óptima para B. Nosotros sabemos que B va a aceptar la oferta de A solo si esta condición se cumple, es decir, si X es menor o igual que pi menos V. Es decir, X menor o igual que pi menos V barra es la condición que garantiza un acuerdo. Si yo no satisfago esta condición, B va a rechazar mi acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo estoy escogiendo cuánto proponerle a B, mi oferta debe satisfacer esa misma condición. Una condición que yo aprendí cuando apliqué inducción hacia atrás. Es decir, cuando fui capaz de ponerme los zapatos de mi contrincante, del jugador B, y ahora soy capaz de anticipar entonces su función de mejor respuesta. Por eso esta condición 3 se llama condición de acuerdo. ¿Ya? Condición de acuerdo, porque es la condición que garantizaría que la oferta que haga A realmente B la va a aceptar. Porque si no se cumple eso, B va a terminar. Así es que ese es el problema que el jugador A debe resolver en la primera etapa. Ahora, ¿cómo resolvemos este juego? ¿Ya? Lo resolvemos del siguiente modo. ¿Ya? Fíjense que eh, la condición 2, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es imponer una cota inferior sobre X. Me dice, X tiene que ser mayor igual que la utilidad de reserva de A. Pero el lado izquierdo de la condición 1, ¿ya? Porque la condición 1 en el fondo es un intervalo, X tiene que vivir entre 0 y pi, el lado izquierdo cuando dice que X tiene que ser mayor o igual a 0, también está imponiendo una cota inferior. Es decir, la condición 1, el lado izquierdo de la condición 1 y la condición 2, las dos están imponiendo una cota inferior sobre X. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que A barra es mayor o igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que si X es mayor o igual a algo que es mayor o igual a 0, con mayor razón X va a ser mayor o igual a 0. Es decir, la condición 2 es una condición suficiente para el lado izquierdo de la condición 1. ¿Ya? Dicho de otro modo, la cota que impone la condición 2, la cota inferior que impone la condición 2, es más exigente que la cota inferior que impone el lado izquierdo de la condición 1. Eso quiere decir que nosotros podemos prescindir del lado izquierdo de la condición 1. ¿Ya? Podemos eliminar esa parte del problema. ¿Bien?
Ahora, aplicando el mismo razonamiento, fíjense que la condición 3 lo que impone es una cota superior sobre x, ¿no? Dice que x tiene que ser menor o igual que pi menos v barra. Pero el lado derecho del intervalo 1 también impone una cota superior sobre x. Me dice que x tiene que ser menor o igual a pi. Ahora, ¿cuál de las dos condiciones que impone cotas superiores es más fuerte? Bueno, en este caso, ¿no es cierto? La más fuerte es la más pequeña. ¿Ya? Porque si x es menor que pi menos v barra, recuerden que v barra es mayor o igual a 0, con mayor razón, x va a ser menor o igual que algo más grande, que es pi. ¿Ya? O sea, si x es menor o igual que pi menos v barra, también x va a ser menor o igual que pi. ¿Ya? Dicho de otro modo, la condición 3 es una condición suficiente para el lado derecho del intervalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque impone una cota inferior más fuerte. Si bien es más pequeña en el monto, ¿no es cierto?, en el tamaño, es más fuerte. ¿Ya? En resumen, lo que hemos aprendido es que si bien yo tengo 3 restricciones aquí, al final yo puedo eliminar completamente la primera restricción porque es redundante. ¿Ya? Porque la 2 y la 3 la implican, la definen. ¿Ya? Por lo tanto, yo solamente me puedo quedar con la condición 2 y 3. La 2 lo que hace es imponer una cota inferior y la 3 una cota superior. Es decir, yo puedo escribir este problema de este modo. Como que quiero maximizar x, sujeto a que x tiene que ser menor o igual que u a barra y tiene que ser, perdón, mayor o igual que u a barra y a su vez tiene que ser menor o igual que pi menos v barra. Es decir, x tiene que satisfacer la cota inferior y la superior que sobrevivieron luego del análisis que hice antes y por lo tanto yo voy a maximizar x, pero sujeto a que x vive en este intervalo entre u a barra y pi menos v barra. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el candidato natural de solución a este problema? Fíjense, yo quiero maximizar, ¿no? Quiero maximizar, eh, quiero maximizar esta función objetivo. Ya, bueno, voy a quedar hasta acá porque solamente me deja grabar 20 minutos. Así que en la otra grabación voy a continuar con la solución de este problema. ¿Ok?